A continuación, vamos a presentar al primer plenarista de esta conferencia. Es el pastor Kai. Él viene de la iglesia de Muskoka, en Canadá. Antes de invitar al hermano a pasar, me gustaría mencionar algunos aspectos de su persona. Él ha sido un muy buen amigo desde el momento en que nos conocimos. Él fue el pastor asignado por el grupo de iglesia al que pertenecemos para ayudar a la plantación de esta iglesia. Él es mi mentor, él es el que me coachea, él se ha convertido en un gran amigo en tan corto tiempo. Él es de mucho ánimo para mí en el ejemplo que yo puedo ver en él como un pastor líder de una iglesia local. Es una persona que a mí me ha modelado mucha humildad y qué mejor te puedes llevar de un hermano que eso, que alguien que te esté mostrando a Cristo en su forma de ser, en la humildad precisamente, porque si algo caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo era eso, la humildad. Y yo creo que el hermano no lo diría, pero yo me atrevería a decir que es de los que debería estar diciendo, sígueme como sigo a Cristo, porque precisamente es eso que refleja humildad el hermano. Y por eso lo invitamos a esta conferencia, porque de eso se trata, ministrar en humildad. Así que su nombre es Kai. Él predica en Canadá, en Muskoka, Canadá, al norte de Canadá, donde ahorita ya está nevando seguramente. Y tiene una familia, una esposa que se llama Livy. Tiene 3 hijas, que las pueden ver en la foto de la pantalla, Mackenzie, Eliana y Chloe. Y son un tesoro, son una lindura esas niñas. Espero algún día tengan la oportunidad de conocerlas. Pero por el momento pueden conocer al pastor. Y Pastor Kai, please come on up. Serve us with the word, brother. Por favor, un aplauso para el hermano. Very blessed to be here and excited what God's going to do in our hearts over the next couple of days. Estoy emocionado de estar aquí y sobre lo que Dios va a estar haciendo en nuestros corazones en los próximos días. As we talk about prayer over these 2 days, we're going to use a simple way to remember the elements of prayer. Al hablar sobre la oración, vamos a hablar sobre unos puntos muy sencillos acerca de la oración que podemos recordar. When I was growing up, we used the acronym ACTS, A-C-T-S. Cuando estaba yo creciendo, usábamos estas letras de ACTS. For adoration, confession, thanksgiving, supplication. Es adoración, confesión. It doesn't work with a T and the G, I get it. Es que vamos al revés, no vamos a hacer el de... sí, pero ¿cómo lo estamos haciendo en español? Sí, pero completo es No, sí, pero las letras, es que me dijiste, CATS, ¿verdad? CATS. Sí. Confesión, acción de gracias, súplica. Okay, that's good. Estoy tratando de pensar cuáles son. So for tonight, we're going to start with confession. Hoy vamos a empezar con confesión. It was 4 years ago that my daughter Eliana went to see the dentist. Hace 4 años mi hija, Eliana, fue a ver al dentista. And the dentist said, I'm going to need to freeze your mouth so you don't feel this tooth being pulled out. Y el dentista le dijo, voy a congelar tu boca para que no sientas cómo te estamos sacando este diente. What he didn't know was that Eliana had a huge fear of needles. Y lo que él no sabía es que mi hija tenía un temor a las agujas. So he pulled out that really big dentist needle and her eyes widened. Y cuando sacó la jeringa, sus ojos se abrieron. And I thought, this is going to be good. Y yo pensé, esto va a estar bueno. It took just a light poke of the needle Y solamente un piquito de la aguja for Eliana to take a sweeping right hook to the left of the dentist's face. hizo que ella golpeara al dentista con su puño. I was so proud. Y estaba tan orgulloso. I was thinking of asking the dentist if he needed some freezing for his mouth now. Y yo le quería preguntar al dentista si él necesitaría anestesia para su boca ahora. In that moment, my daughter wasn't willing to put up with the pain required to remove a tooth.
Y en ese momento mi hija no estaba lista para lidiar con el dolor que era sacar un diente. Now, what would have happened if I had said to my daughter, the needle's too painful, let's leave the tooth alone? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho a mi hija, la aguja es demasiado dolorosa, vamos a dejar ese diente como está? Eventually, it would get worse and more painful. No, eventualmente se pondría peor y más doloroso It could become so infected that it would threaten her life. y podría infectarse tanto que hasta amenazara su propia vida. No one likes surgery, A nadie le gusta la cirugía, but we know that the cutting of the surgeon's knife will set us free from the greater danger of the illness. pero sabemos que el bisturí del cirujano va a librarnos de una enfermedad mayor. In the same way, Jesus promises us new life. Y de la misma manera, Jesús nos ofrece nueva vida. But it begins with some painful heart work. Pero empieza con algo de trabajo en nuestro corazón que es doloroso. And so tonight we're going to look more closely at the surgery of our heart we call confession. Así que hoy vamos a ver más de cerca la cirugía de nuestro corazón que llamamos confesión. So let me start with a couple of questions. Así que vamos a empezar con algunas preguntas. Where could you say tonight that the power of the gospel is bringing life in the dead areas of your heart? ¿Dónde podrías decir que el evangelio está trayendo poder a las áreas que están muertas de tu vida? Where's the evidence of God at work? ¿Dónde está la evidencia del trabajo de Dios en ti? Because we need to understand that the gospel is not about bad people becoming good people. Porque tenemos que entender que el evangelio no se trata de gente mala convirtiéndose en gente buena, It's about dead people becoming alive people. es acerca de gente que estaba muerta teniendo vida. So is that resurrection happening in your life? Así que la pregunta es, ¿está esa resurrección sucediendo en tu vida? Now, if you sit here tonight and you say, I don't know, or no, it isn't, Pero si tú estás aquí hoy y estás diciendo, no sé o no, eso no está sucediendo, that's okay. está bien. Because Christians gather together, this should be the one place where you can walk in here broken and messed up. Porque al reunirnos como creyentes, este es el lugar donde deberías de poder entrar quebrantado y con tu vida destrozada. Where you can say, I need help. Donde puedes decir, necesito ayuda. So let's not settle for the shallow Christian life. Así que no hay que conformarnos con el estilo de vida cristiana superficial, Where we keep our brokenness and our struggles hidden. donde escondemos nuestro quebrantamiento y nuestras luchas. Because God's word is pretty clear Porque la palabra de Dios es bastante clara, that this room is full of people with sin and brokenness and struggles. que este cuarto está lleno de gente con pecado y con luchas. Amen? Okay, amen. We're all in a desperate place needing God's mercy to restore and renew. Todos estamos en un lugar de desesperación donde necesitamos la misericordia de Dios para restaurarnos. So grab your Bibles and turn to Psalm 51. Así que busquen en sus Biblias Salmo 51. As you're turning there, let me give you some backstory to what's happening in Psalm 51. Y al estarlo buscando, déjenme darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo aquí. The people had begged God for a king. La gente le había pedido a Dios un rey. Up until that point, God had been their king, but they said, we want to be like the other nations. Hasta ese punto Dios había sido su rey, pero ellos dijeron, nosotros queremos ser como las demás naciones. And God warned them through the prophet Samuel Y Dios les advirtió a través de Samuel that he'll give them a king, que les va a dar un rey, but there'll come a day when that king will turn against them and they'll cry out for God again. pero ese rey en algún momento va a estar en contra de ellos y otra vez van a clamar a Dios. So they find this man named Saul, Y encuentran a este hombre llamado Saúl, and he was big and strong and looked like a king.
Y él era grande, fuerte, parecía rey. But the problem was he looked good on the outside, but his heart was far from the Lord. El problema es que él se veía bien por fuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. So God says to Samuel, I have another king for our people, for the Israel. Así que Dios le dice a Samuel, tengo otro rey para Israel. And God chooses David. Y Dios escoge a David. David didn't look like a king. David no parecía rey. He played a harp, he wrote poetry. Él tocaba un arpa, escribía poesía. He was not a tough warrior looking kind of king. Él no se veía como un guerrero valiente y fuerte, ese tipo de rey. He was a lowly shepherd. Él solo era un pastor. But God said that he had a heart after his. Pero Dios dijo que él tenía un corazón So look at Psalm 51 at the heading here. él era conforme a su corazón. Vean el título aquí. It says, a psalm of David when Nathan the prophet went to him after he'd gone into Bathsheba. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a Natán el profeta. Vino a él Natán el profeta. So right away we see David as this example of someone who desperately needs God. Así que aquí encontramos a David como alguien que está en desesperación en su necesidad de Dios. And the psalm's written after David's sins. Está escrito después de que David pecó. And not some junior level small kind of sin. Y no es este tipo de pecado pequeño de principiante. This is shocking. You better sit down when you hear about this kind of sin. Y es el tipo de pecado de shock. Más vale que estés sentado cuando escuches acerca de este pecado. In 2 Samuel chapter 11, En 2 Samuel capítulo 11, we read about Daniel's pathway into this sin. y vemos cómo llegó hasta ese punto. He was supposed to go into battle like all kings go into battle, Porque tenía que ir a la batalla, como se supone que todo rey tenía que hacer. but instead he stayed home and sat around on his couch. Pero en lugar de eso se quedó en su casa y se sentó ahí en su sillón. And while he's there, he catches a glimpse of Bathsheba bathing. Y mientras está ahí, de pronto ve a Betsabé bañándose And she's beautiful. y es hermosa And David wants her. y David la quiere. So he went to his servant and he said, go get her. Así que va con su siervo y le dice, ve y tráela. But his servant is amazing Pero aquí es sorprendente su siervo. because he says, you mean Bathsheba, Uriah's wife? O sea, ¿me estás pidiendo que vaya por Betsabé, la esposa de Urías? He's challenging the king. O sea, está retando a David. We need people like that in our lives. Necesitamos gente así en nuestras vidas. People who have the courage to point us away from sin and towards Christ. Gente que sea lo suficientemente valiente para desviarnos del pecado y apuntarnos hacia Cristo. But David doesn't listen Pero David no escucha because he wants his desire fulfilled, so he uses his power to have his way with Bathsheba. porque él quiere satisfacer sus deseos, así que usa su poder para estar con Betsabé. Bathsheba gets pregnant, Se embaraza Betsabé and rather than allowing the pregnancy to reveal the sin that he'd committed, y en lugar de dejar que el embarazo revele el pecado que él había cometido, he works so hard to try to cover it up. él hace todo lo que pueda para tratar de cubrirlo. And he calls her husband Uriah home from the battle. Y le habla a su esposo Urías para regresar de la batalla. And he says, Uriah, I want to give you the weekend off with your wife. Y le dice, quiero darte el fin de semana para que estés con tu esposa. Hoping that he would spend time with her Esperando que pasara tiempo con ella, as a husband and wife. como esposo y esposa. They wouldn't do the math really well when she would then begin to show that she's pregnant. Y las matemáticas no las harían muy bien después cuando empezaría a mostrar que estaba embarazada. And they would say, oh, it was when you came home from the battle. Y pensaría es cuando pasó cuando regresé de la batalla. That was David's plan. Ese era el plan de David. But Uriah is a man of integrity, and he says, no, I can't spend time with my wife when my men are in battle. Pero Urías es hombre de integridad y dice, no puedo pasar tiempo con mi esposa mientras mis hombres están en la batalla. So David has to take care of Uriah another way. Así que David tiene que encargarse de Urías de otra manera. And he sends him back into battle with this message. Y lo envía a la batalla con este mensaje.
And it says this, it says, put Uriah in the worst of where the battle is and then withdraw from him. Y el mensaje dice, pongan a Urias en la parte más peligrosa de la batalla, hasta enfrente, y entonces háganse hacia atrás. David has Uriah killed. Y básicamente hace que maten a Urias. In just a few short days, we see David break almost all 10 of the commandments. En unos cuantos días vemos a David casi romper cada uno de los 10 mandamientos. As we talk about confession tonight, we need to see the reality of David's sin. Al hablar de la confesión hoy, tenemos que ver la realidad del pecado de David. Let's not make this more of a prettier story or a nice religious story. No vamos a tratar de embellecer esta historia o hacerle una historia religiosa. In that moment, David is the lowest of the low. David en este momento está en el punto más bajo posible. He's a sexual abuser, Es alguien que ha abusado sexualmente, a murderer, and a liar. un asesino, un mentiroso. And he's thinking in that moment that Uriah has been killed, Y él está pensando en ese momento que Urias ya está muerto, that he's going to get away with his sin. que ya nadie descubrió su pecado. And he'll just go on like life is normal. Y él va a seguir con su vida normal, como si nada. He'll show up to church with a big smile on his face. Va a llegar a la iglesia con una gran sonrisa en la boca. He'll tell his friends and family that life is good. Le va a decir a sus amigos y familiares, la vida está bien. In his small group, he won't talk about any sin. En su grupo pequeño no va a hablar del pecado. Maybe little sins, but so they'll think he's transparent. A lo mejor algunos pecados pequeños, nada más para que se vea muy transparente y genuino. But the problem that David has is he was friends with a prophet named Nathan. Pero el problema de David es que era amigo de un profeta llamado Natán. It's hard to hide things from prophets. Es difícil esconder las cosas de un profeta. So Nathan tells David a story of a horrible man. Así que Natán le cuenta a David esta historia de este hombre terrible. And David gets so upset at the man in the story. Y David se enoja tanto con el hombre de la historia. And it's then that Nathan says to David, you are that man. Y entonces Natán le dice a David, tú eres ese hombre. You've made sinful choices. Has hecho estas elecciones pecaminosas. You've caused darkness to come from your life into other people's lives. Has causado la oscuridad en tu propia vida que llegue a las vidas de otras personas. Do we understand how important Nathan is in David's life? ¿Se dan cuenta qué tan importante es Natán en la vida de David? It's why a good church community is so important for us. Esa es la razón por la cual una buena comunidad de una iglesia es tan importante. We're in a dangerous place when we isolate ourselves, Estamos en un lugar muy peligroso cuando nos aislamos, where no one can bring God's word to expose our hearts when we're blind or rebellious. cuando no hay nadie que pueda traer la palabra de Dios a nosotros, cuando estamos siendo ciegos o rebeldes. I mean, do you have Nathans in your life? ¿Ustedes tienen Natanes en sus vidas? Do you let them do that kind of heart surgery? ¿Ustedes dejan que ellos hagan ese tipo de cirugía de corazón? Are you a Nathan in someone's life? ¿O son ustedes un Natán en la vida de alguien? Let's look at Psalm 51 and see how David responds to his sin being exposed. Vamos a ver el Salmo 51 y ver cómo es que David responde ante su pecado siendo expuesto. And David lays out this process of God's resurrecting work in a broken, sinful heart. Y David expone este proceso que hace Dios en un corazón que está quebrantado y que es pecador. Because I want us to understand that David is called a man after God's own heart, Porque recuerden, David es un hombre conforme al corazón de Dios. not because he did miracles or walked on water. No porque hizo milagros o caminó sobre el agua. He's called a man after God's own heart because he repents better than anyone else. Él es un hombre conforme al corazón de Dios porque él se arrepiente mejor que cualquier otra persona. So let's look at what confession really looks like. Vamos a ver cómo se ve realmente la confesión. And we're going to see 4 elements in this text of what true confession is. Vamos a ver 4 elementos de lo que es la confesión verdadera. The first is this, it's I need to see my sin. La primera es, tengo que ver mi pecado. Looking at verses 3 to 6, Nathan's going to read them for us, verses 3 to 6. Versículos 3 al 6. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. God's word is teaching us and teaching David the reality of his heart. La palabra de Dios está mostrándole a David la realidad de su corazón. Our problem isn't that we sometimes sin, Nuestro problema no es que a veces pecamos, it's that our hearts are bent towards sin. es que nuestros corazones están inclinados al pecado. What theologians call total depravity. Es lo que los teólogos llaman depravación total. And if we don't embrace the doctrine of total depravity, we miss the beauty of the gospel. Y si no entendemos la depravación total, no vamos a ver la belleza del Evangelio. If I think I'm not in desperate need of Jesus, then his sacrifice isn't necessary. Si no me doy cuenta de que estoy en una desesperada necesidad de Jesús, entonces su sacrificio no es necesario. But here in Psalm 51, David sees his sin so clearly. Pero aquí en Salmo 51, David ve su pecado tan claramente. David sees his sin as God sees it. David ve su pecado como Dios lo ve, Not as culture sees it, no como lo ve la cultura, not as his family sees it, no como lo ve su familia, not even as his own heart sees it. ni siquiera como su propio corazón lo ve. David says, God, you're the only one who's the judge. David dice, Dios, tú eres el único que es el juez. It's why he says in verse 4 that he's done evil in your sight. Por eso dice en el versículo 4 que he hecho lo malo delante de tus ojos. It's God's view that matters. Es la perspectiva de Dios la que importa. Don't let your conscience be your guide. No dejes que tu conciencia sea tu guía. That's good Disney theology, but not good biblical theology. Eso es buena teología para Disney, pero no para la Biblia. I think of it this way. Our hearts are like a really cheap earthquake alarm. Cheap earthquake. Cheap earthquake alarm? Nuestros corazones son como una alerta sísmica barata. So the whole world can be shaking, Todo el mundo podría estar temblando and our heart doesn't react to it at all. y nuestro corazón ni siquiera reacciona. For some, your sin has been forgiven, and just a little mention of it, and you're covered in shame and guilt. Y para algunos, cuando se menciona a algún pecado pequeño, te cubres de vergüenza y de culpabilidad. So let's not use our heart as our guide. Así que no usemos nuestro corazón como guía. We need to be immersed in God's word and listening to his spirit, Tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios, escuchando su espíritu and let God's word confront us. y dejar que la palabra de Dios nos confronte. This is the first deep cut of the surgeon's knife, where you see the ugliness of your sin. Es el primer corte del bisturí del cirujano en el que podemos ver la gravedad del pecado. And it's not comfortable. It's what makes confession hard. Y no es cómodo, es lo que hace que la confesión sea tan difícil. We all love hearing verses about Jesus brings us abundant life. Nos encanta escuchar versículos acerca de cómo Dios nos trae vida abundante. We'll put that verse on our coffee mug or a bumper sticker on our car. Esos versículos lo ponemos en nuestras tazas para el café o en una calcomanía para el coche. But look at verse 8, Pero vean el versículo 8. if you can read that. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Nobody has a coffee mug that says, God broke my bones. Nadie tiene una taza que dice, Dios rompió mis huesos. That won't sell well at the Christian bookstore. Eso no se vendería bien en Maranata. We want the transforming work of the gospel. But not Queremos, the, go ahead, sorry. queremos el poder transformador del Evangelio, But we don't want the surgery required for that transformation. pero no queremos la cirugía que es requerida para esa transformación. We say, God, I want new life. Decimos, Dios, quiero nueva vida. And God says, lay down on the operating table. Y Dios dice, acuéstate en la mesa de operaciones. It's a work of God. Es una obra de Dios. This heart surgery, a work of God. Look at verses 7 to 10. Vean los versículos 7 al 10.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Do you see how it's a work of God? ¿Ven cómo es una obra de Dios? It's not, I just need to hear another sermon or go to another conference. No, no es nada más, necesito escuchar otro sermón o ir a otra conferencia. Those things are good, Esas cosas son buenas, but I could hear the greatest sermon, pero puedo escuchar el mejor sermón and on my drive home, my heart, something could happen that would fill my heart with sinful choices. pero en el camino de regreso a casa, algo podría pasar dentro de mi corazón que me llene de decisiones pecaminosas. I need the grace of God at work in my life through confession and repentance. Necesito la obra de gracia de Dios en mi vida a través de la confesión y el arrepentimiento. And it begins with the painful work of allowing God to cut deep enough to heal. Y comienza con la obra de Dios que pueda cortar tan profundamente que pueda sanar. It starts by seeing our sin clearly. Empieza por el hecho de que podamos ver nuestro pecado claramente. And then secondly, we need to confess our sin. Y en segundo lugar, tenemos que confesar nuestro pecado. You see in verses 3 to 6 that David says, I have sinned. It's my sin. It's my iniquity. Ven como desde el versículo 3 al 6 dice, es mi pecado, es mi iniquidad. He's saying, I've sinned. I made the choice. I take full responsibility. Dice, yo he pecado, yo hice la decisión, yo tomo la responsabilidad. Confession is when we say no more excuses. Confesión es cuando decimos, ya no más excusas ni pretextos. David didn't blame the pressures of being a king. David no dijo, es porque tengo tanta presión de ser rey. He didn't blame Bathsheba. No le echó la culpa a Betsabé. He didn't blame anyone or anything. He made no excuses. No le echó la culpa a nadie, ni a ninguna circunstancia. Él no hizo ningún pretexto. True confession is when we say, I did it because I wanted to do it. La verdadera confesión es cuando decimos, yo lo hice porque quería hacerlo. Here's an example from my life. Este es un ejemplo de mi vida. I have 3 young girls. Tengo 3 hijas jóvenes. And there's those evenings when I want them to go to bed and they just won't go to bed. Y hay algunas noches en que quiero que se vayan a dormir y nada más no se van a dormir. And I wish that I would say, oh, lovely girls, go to bed in the beauty as you pray to the Lord. Y me gustaría que poder decir, ay, mis hermosas hijas, váyanse a dormir. Y al irse a dormir, que oren al Señor. But I don't. I lose my temper. Pero la verdad es que me enojo. Now, why is that? ¿Por qué? Because in that moment of disobedience, they're taking away from me what I think I need for wholeness. In that moment of disobedience, En ese momento de desobediencia, they're taking away from me ellas me quitan what I think I need for wholeness. lo que yo pienso que necesito para estar completo. They're taking away my relaxing time. Me quitan mi tiempo de relajarme. They're exposing my pride, Exponen mi orgullo, knocking over my heart idols of comfort and a need of respect. y están tirando mis ídolos de la comodidad y de mi necesidad de ser respetado. And I can say I'm angry because they're disobedient, Y yo puedo decir que estoy enojado porque están siendo desobedientes, but here's the truth. pero aquí está la verdad. I'm angry because of an angry heart. Estoy enojado porque tengo un corazón enojado. I mean, think about what David is confessing here in Psalm 51. Piensa en lo que David está confesando aquí en el Salmo 51. He never mentions the sexual sin Nunca menciona un pecado sexual, because it's not about the sex. porque no es sobre el sexo. Anger's not about anger. El enojo no es sobre el enojo. Lying's not about lying. Mentir no es sobre mentir. It's a heart that doesn't trust Jesus as our hope and our joy. Es un corazón que no confía en Jesús como su esperanza y su gozo. And so we go and seek it everywhere else. Así que vamos y lo buscamos en todos los demás lugares.
David says in verse 6, he says, there's this truth in my inward being. He talks about his secret hearts. En el versículo 6 dice, hay esta verdad en lo íntimo, habla de el secreto que hay en su corazón. David saying, in my heart of hearts, I wanted this sin. Y él dice, en lo más profundo de mi corazón es donde yo quería ese pecado. So what is confession? Así que, ¿qué es confesión? It's when we completely own our sin. Es cuando nos apropiamos completamente en nuestro pecado. No more excuses, Sin excusas, no more hiding, sin escondernos, no more faking, sin hacer de Pretending. cuentas, no more justifying. sin justificar. Because our sin is not caused by our circumstances. Porque nuestro pecado no es causado por nuestras circunstancias. It's not caused by the people around us. No es causado por la gente que nos rodea. Those things can provide the perfect fertile soil for sin to grow, Esas cosas pueden proveer el terreno fértil para que crezca el pecado. but confession is when we say, it was my choice. Pero confesión es cuando decimos, fue mi decisión. And until we confess our sin, Y hasta que confesamos nuestro pecado, the surgery stops. la cirugía se detiene. And the power of God's grace will not be revealed to us. Y el poder de la gracia de Dios nos será revelada a nosotros. And I think we love this idea of the resurrection, Y creo que nos gusta esta idea sobre la resurrección, but understand that the resurrection does not happen without the crucifixion. pero entiendan que la resurrección no sucede sin la crucifixión. We need to die to ourselves to experience the grace of new life. Tenemos que morir a nosotros mismos para experimentar la gracia de la vida nueva. In fact, I love what it says in the book of Hebrews, Inclusive me encanta cómo dice en el libro de Hebreos, where it says that all discipline for the moment seems not to be joyful, donde dice que la disciplina al presente no parece razón de gozo, but those who have been trained by it, pero aquellos que han sido experimentados en ella, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. después produce este fruto apacible de justicia. So we need to see our sin Así que tenemos que ver nuestro pecado and then confess our sin. y luego confesar nuestro pecado. And thirdly, it's this: I need to be broken over my sin. Y después tenemos que ser quebrantados por nuestro pecado. In verse 4, David says this: against you and you only have I sinned. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. This is a Hebrew writing technique David's using. Esa es una herramienta de escritura en hebrea que está usando David. And he repeats himself saying, you and you only. Y se repite a sí mismo, ya, contra ti y contra ti solo. It would be like us writing an email in all caps or bold letters. Es como si tú escribieras un mensaje, un correo con todo en mayúsculas o en negritas todo. He's saying, I sinned against God. Y está diciendo, yo pequé contra Dios. Now, obviously, his sin was also against others. Obviamente su pecado también fue contra otros. All of our sin has horizontal effects. Todo nuestro pecado tiene también efectos horizontales. Listen, even your secret sin. Aún tu pecado secreto. There is no such thing as secret sin. No existe tal cosa como pecado secreto. If you have secret sin, your secret sin is hurting your family. Si tú tienes pecado secreto, tu pecado secreto está lastimando tu familia. It's hurting your spouse, Está lastimando a tu esposa, your kids, tus hijos, your church. tu iglesia. So let's let the deep cutting of the heart surgery of true confession Así que permitamos que haya esta cirugía y este corte profundo de la verdadera confesión as we're broken over our sin. al estar quebrantados por nuestro pecado. You see it in verse 1. Lo ven en el versículo 1. It says, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
Do you see that David sees that he sinned against a good and loving and gracious God? Entonces ven como Dios pecó contra un Dios que que es amoroso y lleno de gracia. That brokenness comes when we see who we've sinned against. Ese quebrantamiento viene a nuestra vida cuando vemos contra quién hemos pecado. We sin against the goodness and the grace of God. Pecamos contra la bondad y contra la gracia de Dios. Do you see how this cuts deeper than just the law? ¿Ven cómo esto corta más profundo que solo la ley? The law makes us say, I better be sorry or I'm in trouble. La ley te hace decir, más vale que decir lo siento o voy a estar en problemas. But David is saying, I didn't just break the law, I broke God's heart. Pero David no dice, no solo rompí la ley, rompí el corazón de Dios. I didn't just trample on the law, I trampled on Him, my Savior. No solo pisoteé sobre la ley, sino pisoteé sobre Él, sobre mi Salvador. Only deep brokenness and mourning over our sin will transform our hearts. Solo este quebrantamiento profundo y tristeza va a trabajar en nuestros corazones. It's brokenness that sees the cross and cries out. Que va a ver la cruz y va a clamar. That sees the grace of Jesus and we're heartbroken because we love Him so deeply. Y va a ver la gracia de Dios y va a quebrantar nuestro corazón porque lo amamos tan profundamente. When we see that Jesus took all the wrath that we deserved, Cuando vemos que Jesús tomó toda la ira que nosotros merecíamos, it softens our hardened hearts. ablanda nuestros corazones duros. Read verse 7. Follow along as Nathan reads. Verse 7. Lean el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. In the Old Testament, hyssop was a branch dipped in blood. En el Antiguo Testamento el hisopo era una rama que se metía en la sangre And used in an Old Testament ceremony to show that you've been cleansed from your sin. y se usaba en una ceremonia para mostrar que había sido limpiado tu pecado. We understand now on this side of the cross that blood is the blood of Christ. Ahora entendemos de este lado de la cruz que esa sangre era la sangre de Jesús. And what's the blood doing? ¿Y qué es lo que hacía la sangre? Look at the end of verse 1. It says that it blots out my transgressions. Vean el final del versículo 1, dice, borra mis rebeliones. And verse 2, wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad It's y límpiame de mi pecado. It's Jesus' blood that cleanses us, Es la sangre de Jesús que nos limpia, that erases our sin completely. que borra nuestro pecado por completo. So no longer do we see our sin anymore as we bring it to the Lord. Y entonces ya no vemos nuestro pecado cuando lo traemos delante de Dios, We see Christ's blood, vemos la sangre de Jesús and our sin is gone. y nuestro pecado está desaparecido. All of this leads to our last point this evening. Esto nos lleva al último punto de esta noche. In John 15, Jesus talks about us abiding in Christ, and two things are guaranteed as we abide in Christ. En Juan 15, Jesús habla de habitar junto con Él. Jesus says, if you abide in me, you're going to be pruned. Y dice que si ustedes están en mí, van a ser cortados. Sí. This idea of pruning, it's a gardening term. Esta idea ¿cuál es la palabra? Podar. Eso es un término de jardinería. But it's not like, oh, Jesus is pruning me. Pero no es que estás diciendo, Jesús me está podando. There's cutting involved. It hurts. Pero porque está cortando, o sea, duele. But in that cutting, in that surgery, Pero al estar cortando esta cirugía, there's a second guarantee Jesus promises us in John 15. hay una segunda garantía que Jesús nos promete en Juan 15. In the cutting, you'll bear fruit. Al ser cortados o ser podados, van a dar fruto. If we reject the pruning, Si rechazamos el ser podados, we don't bear fruit. no vamos a dar fruto. If we want to see the joy of resurrection power, we confess our sin.
Si queremos experimentar el gozo del poder de la resurrección, confesamos nuestro pecado. Which brings us to point 4. I need to rejoice in God's grace. Lo cual me trae al cuarto punto, tengo que regocijarme en la gracia de Dios. Look at verse 10, what it says. Vean el versículo 10. Go ahead. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, Look at, sorry. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Then see verse 12. Y luego ven el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. There's a change in David. Hay un cambio en David. There's this joy in him. Hay este gozo en él. And this joy comes from seeing God's grace, Y este gozo viene de ver la gracia de Dios, which grows our love for Christ lo cual incrementa nuestro amor por Cristo, so much greater than the love we had for our sin. mucho más que el amor que teníamos por nuestro pecado. And our hearts are no longer drawn to the sin when we see Christ. Y entonces nuestro corazón ya no es atraído hacia el pecado cuando vemos a Cristo. Our growing love for Christ makes us begin to hate the sin we used to love. Nuestro creciente amor por Cristo hace que empecemos a odiar el pecado que antes amábamos. Let me illustrate it this way. Déjenme ilustrarlo así. I love street tacos. Yo amo los tacos de la calle. Whenever I visit Mexico City, Omar takes me to, what's it called? Super Tacos. Cuando vengo a la Ciudad de México, Omar me lleva a super tacos. So good. Están buenos. If on my way to Super Taco, Si en camino a los super tacos, if you were to stop me and offer me a hot dog, si me detienes y me ofreces un hot dog, I'm not taking the hot dog. no voy a tomar el hot dog. Why? Because I have a greater love for what I know I'm going for at Super Taco. Porque tengo un amor mayor por lo que voy a tener en super tacos. That'll be way better than that old nasty hot dog. Serán mucho mejor que ese terrible hot dog. Okay, horrible illustration, but I think you know what I'm saying. Es una terrible ilustración, pero entienden lo que estoy tratando de decir. Amen? Okay, all right. David has a new love. David tiene un nuevo amor, He has a new joy in God's grace. un nuevo gozo en la gracia de Dios. And it totally changes him. Y lo cambia completamente. If you find you do not have a joy in God's grace, Si tú puedes encontrar tu gozo en la gracia de Dios, go back over points 1, 2, and 3, regresen a los puntos 1, 2 y 3, where you see your sin and you see the cross and you see God's forgiveness for you. donde ven su pecado y ven la cruz de Cristo y su perdón. The normal response is an overwhelming joy. La respuesta normal es un gozo abrumador. When you see the great rescue of the cross, Cuando ven el gran rescate de la cruz, when you see the depth of your sin cuando ven la profundidad de su pecado and the depth of God's grace to forgive that sin, y la profundidad de la gracia de Dios para perdonar ese pecado, your heart will be filled with an everlasting, overflowing joy. su corazón va a estar lleno de un eterno y abundante gozo. Show me a Christian without joy, Muéstrame a un cristiano sin gozo and I'll show you a Christian who does not know their sin or the grace of God. y les mostraré un cristiano que no conoce su pecado o la gracia de Dios. Look at verse 15 of Psalm 51. Vean el versículo 15 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. He's saying, my mouth will just pour out praise. Dice, mi boca simplemente derramará alabanza. If you find it hard to be a witness for Christ, Si te cuesta trabajo ser testigo para Dios, learn to walk in confession and repentance, aprende a caminar en confesión y en arrepentimiento. and you'll overflow with the joy of the gospel. Y van a abundar con el gozo del Evangelio. You won't be able to stop yourself from saying to others, listen to what Jesus did in my life. No van a poder detenerse a sí mismos para decirle a la gente, vean lo que Dios ha hecho en mi vida. In saying all of this tonight, Al decir todo esto hoy, understand that this is a journey. entiendan que esto es un camino. Some sin is deep,
Algunos pecados son profundos and will need very deep surgery. y van a necesitar una cirugía muy profunda. Think of it this way. Piensen en esto de esta manera. The word repent literally means to turn around. La palabra arrepentirse literalmente significa dar la vuelta. And some sin in our life is like we're walking in sin, and it's somewhat easy to turn around from that. Y algunos pecados en nuestra vida vamos a ir caminando y es relativamente fácil dar la vuelta. But some sin is like you're running in sin. Pero algunos pecados es como que estás corriendo en tu pecado A greater work in stopping, confessing, and turning to Christ. y cuesta más trabajo el detenerse y el darse la vuelta. Some sin is so deep it's like bicycling. Hay pecados que son tan profundos que es como ir en una bici A little longer to stop and to turn around. y toma más tiempo detenerse y dar la vuelta. Some sin is like driving a car. Algunos pecados son como manejar un coche. Listen. Some sin is like a big ocean liner. Algunos pecados son como un gran crucero de mar. And you may have been struggling in this sin, hiding it for years. Y puede ser que has estado luchando con un pecado y escondiéndolo por años. But listen, today, Pero escuchen, hoy see your sin, confess your sin, be broken over your sin. vean su pecado, confiesen su pecado, sean quebrantados por su pecado. Grow to hate that sin Vayan buscando el odiar ese pecado and see that the grace of God through the blood of Christ erases that sin. y vean que la sangre de Cristo borra ese pecado. That paper of your life that used to read sinful, Ese decreto de su vida que decía pecador, through the blood of Christ, it no longer says addict. a través de la sangre de Cristo ya no dice adicto, It no longer says lustful ya no dice lleno de lujuria or weak o débil or apathetic o apático or anxious. o ansioso. Through the blood of Christ, it's erased. A través de la sangre de Cristo es borrado. I love how Jesus tells the stories in Luke 15 about the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Me encanta cómo Jesús cuenta estas historias en Lucas sobre la moneda perdida y la oveja perdida y el hijo perdido. And all three stories end the same way. Y todas las historias terminan de la misma manera. The lost is found, Lo que es encontrado, lo que había sido perdido es encontrado and they throw a party. y hacen una gran fiesta. That when we confess our sin, Cuando nosotros confesamos nuestro pecado that it's not sorrowful, y no está lleno de tristeza, we have sorrow about our sin, tenemos tristeza sobre nuestro pecado, but then we celebrate the grace of God. pero celebramos la gracia de Dios. Jesus says in those stories of the lost coin, the lost sheep, and the lost son, En esas historias de la moneda perdida y la oveja y el hijo perdido, Luke 15:10 says there's rejoicing in the presence of the angels when one sinner repents. Lucas 15, versículo 10, right? Yep. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. I used to think when I heard that verse Yo antes pensaba cuando oía ese versículo that the angels rejoice when a sinner repents. que los ángeles se regocijaban cuando un pecador se arrepentían. But the text says that it's in the presence of the angels there's celebration. Pero dice que es en la presencia de los ángeles que hay celebración. Who's leading the party? ¿Quién está en la fiesta? God is the one rejoicing. Dios es el que se está regocijando. Listen, maybe tonight there are some of you, you've struggled so hard to bring your sin before the Lord. A lo mejor hay algunos de ustedes que han estado luchando tanto por traer su pecado delante de Dios And you've hidden it. y lo han escondido, You pretend in church. lo han disimulado en la iglesia. And you wonder if I open myself up and show and expose my sin, Y se han preguntado, si yo me abro y expongo mi pecado, what will God say? ¿qué va a decir Dios? What will God do? ¿Qué va a hacer? Scripture's clear. When we repent, God rejoices. La escritura es clara, cuando nos arrepentimos, Dios se goza. Listen, tonight you have not gone too far.
Escuchen, hoy no se han ido demasiado lejos. You've not done too much. No han hecho demasiado. No matter what sin, what secret you hold in your heart tonight, No importa qué sea el pecado y cuál sea el secreto que esconden en su corazón hoy. that Jesus himself is pursuing you. Jesús mismo los está buscando. He left the 99 sheep to go after the one. Dejó a las 99 para ir por una. He threw a party for finding one coin, and the party probably cost more than all the 10 coins. Hizo una fiesta por encontrar esta una moneda y esa fiesta probablemente costó más que todas las 10 monedas. So let's close here. Así que vamos a cerrar. Look at verses 16 and 17 of Psalm 51. Vean los versículos Psalm 51, verses 16 and 17. 16 y 17. This is where it begins. 16 y 17. Ya se me fue. Perdón. Aquí empieza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. This is where confession begins. Aquí empieza la confesión. When we bring our broken heart, Cuando traemos nuestro corazón quebrantado, a heart broken over our sin, quebrantado por nuestro pecado, and we lay this before our gracious God. y lo ponemos delante de nuestro Dios de gracia. And in that moment, God welcomes us and transforms Y us. en ese momento Dios nos da la bienvenida y nos transforma. So tonight, as we end off with some worship, Así que hoy al terminar con alabanza, before we sing, I want to give us some time to pray. antes de que cantemos, quiero darnos tiempo para orar. So as the worship team comes up, wherever you are, just in the quiet of your heart, Así que cuando suba el grupo de alabanza, ahí donde estás, en silencio, here's what I want us to do. quiero que hagamos esto. That right now you would pray, Que, That you- que ahorita oren, that you would pray to see your sin. oren para que Dios les muestre su pecado. And in brutal honesty, bring that sin to the Lord. Y en una honestidad puedan traer ese pecado delante de Dios. That you would pray to see the cross, Que puedan orar para ver la cruz. where you see Jesus' holiness and his grace and his mercy. Donde puedan ver la santidad de Dios y su misericordia y gracia. That you would pray to hate your sin Que puedan orar para que puedan odiar su pecado in light of the grace of God A la- and his love for you in Christ. a la luz de la gracia de Dios y su amor por ustedes en Cristo. And then tonight you would do this. Y que hoy en la noche ustedes hagan esto. After all of that, Después de todo eso, that you would accept his forgiveness. que acepten su perdón. And we'd be able to stand together in worship, Y que podamos pararnos juntos en alabanza singing about the joy of our salvation. y cantemos sobre el gozo de nuestra salvación. So let's take a moment right now, just in the quiet of our hearts, to pray to the Lord. Así que vamos a tomar un momento ahora nada más para estar en silencio orando al Señor. Amen.